Bueno, entonces otra noche con es prohibido hablar del alma. No es prohibido. Bueno, entonces te quería preguntar sobre los libros que has leído de Joseph Conrad. Bueno, ¿Cuáles libros has leído de Joseph Conrad? creo que toda la obra. ¿La obra completa? Creo que sí. Yo solo he leído un cuento. ¿Cuál? An Outpost of Progress. El lugar era sureste de Asia, Malasia, Indonesia. No, era en la mitad del África. Ah, Congo. Sí, creo que era la República Central Africana. ¿Y cómo se llama en inglés? An Outpost of Progress. Pero tiene otro nombre. No, pues era una selección de cuentos cortos y era el primero en la selección de cuentos cortos. Pero ¿cómo se llama este libro famosísimo de un... ahora no me acuerdo el nombre, pero es la obra más famosa de Conrad. Un viaje upstream del río Congo. No, pero el que yo leí es parecido, pero no es El corazón de las tinieblas. ¿Cómo se llama eso en inglés? The Heart of Darkness. Heart of Darkness, sí. Es el libro más famoso de Conrad, creo. Sí. Es una historia dentro de una historia. Porque el narrador se encuentra con un amigo, un marinero, y se sientan a hablar al lado de un río en Inglaterra. Y ese señor empieza a hablar de un señor que conoció y que hizo ese terrible viaje del río Congo hacia arriba, donde posteriormente el famoso cineasta norteamericano había hecho una película famosa que ubicó la guerra en Vietnam según el trama de Heart of Darkness. ¿Sabes qué es? Una película muy famosa. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Apocalypse Now. Apocalypse Now, sí. Sí. Sí, es sin duda la obra más famosa de Conrad. ¿Y qué otros libros de Conrad te parecieron buenos o cuáles te llamaron la atención? Pues creo que dos en particular. Uno que se llama Lord Jim y otro que se llama Nostromo. Nostromo se ubica en un país latinoamericano que puede ser una mezcla entre Costa Rica, Colombia, Venezuela, donde pinta un régimen corrupto, régimen político corrupto, que va a estar no sé, invadido pero había unos héroes ahí en ese libro que también remonta a otro acontecimiento un poco anterior, que es un héroe militar en Italia. ¿Te acuerdas? No, ¿quién? Italia tiene una historia
unificación alrededor de mitad del siglo XIX, donde había un héroe muy famoso que peleaba contra los militares liderados por la Iglesia Católica Vaticana. Era una pelea entre lo que ahora, looking back, podría ser como fascismo y socialismo, pero ubicado en 1850. No me acuerdo ahora el nombre del héroe, pero creo que él jugó también un rol en la novela Nostromo, como un héroe libertador que fracasó, porque casi en todos los libros de Conrad el héroe fracasa. ¿Y cómo se va desenvolviendo la historia de Nostromo? O sea, que... ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo bien, pero es como siempre en la obra de Conrad es una... el trasfondo siempre es un cambio histórico hasta tecnológico en armas y en transporte. Por ejemplo, muy importante en la obra de Conrad fue marinero durante unos años cuando joven, no con mucho éxito, pero eso lo formó en su forma de escribir y desarrollar sus obras literarias. La época del cambio de transporte marítimo con veleros, con transporte en barcos de, ¿cómo se llama? Steamships. Ah, sí, de vapor. Sí. Eso fue muy importante en la obra de Conrad, porque eso siempre es el trasfondo en las obras donde él habla de viajes y situaciones geográficas exóticas en África, en el sur de Asia y el lejano oriente. Nostromo en el norte de Sudamérica es una excepción. Él tiene otra excepción sobre en una novela de espionaje ubicado en Inglaterra. Ah, sí, ese lo leí, El agente secreto. Sí, The Secret Spy. Sí. Pero este de Nostromo es un libro que me impactó por su como describir o inventar, porque no sé si él estuvo aquí, la sociedad finales del siglo XIX mezcla, como te dije, Costa Rica, Colombia y Venezuela, con ciudades costeras y también centros políticos importantes en el interior, como Bogotá, por ejemplo. No, Caracas era costero también. Caracas no queda tan pegado a la costa, queda un poquito hacia adentro. Sí, pero no es como Bogotá. En todo caso, él tiene eso en su descripción que me llamó mucho la atención, muy bonita, Nostromo. O sea, es una descripción pictórica, algo un poco diferente al común vivir acá en Colombia, que hablamos de situaciones muy horizontales,
pero lo pictórico, la rimbombante naturaleza que hay en Colombia a veces no se nota mucho. No, no creo que se fijó en ese aspecto de la abundancia de la naturaleza, sí en lo impactante y lo altas montañas, creo que habla de llanuras, que habla de cadenas, se dice, mountain changes, sí, mountain changes. Cadenas montañosas. Sí, como en los Andes. Eso entra en nuestro mundo también. Es una novela política que perfectamente se puede ubicar aquí en Colombia en la época del presidente Reyes, que no era un dictador, pero un presidente muy autoritario. Y Rafael Reyes. creo que sí, Rafael Reyes. En esa época se ubica esa novela. Pero es una excepción para Conrad, porque es el único libro que se trata de Suramérica. latinoamericano, sí. El resto es África y es Medio Oriente y Sur Asia y el lejano Oriente. Y es precisamente en esa época en la que se divide la tecnología que había en ese momento de cómo construían los barcos, que antes los construían en veleros, o sea, con telas gigantes, blancas, Sí, y se transforma en una tecnología de barcos de carbón. pero eran barcos de madera y después iban a formar barcos de metal y vapor. Era un cambio tecnológico en el transporte marítimo que está como presente en el desarrollo de la obra literaria de Conrad. Y lo escribe muy bien. Y en esa época, cuando yo leí la obra, creo que estaba como alrededor de 1998, 2000, 2002, yo estaba pensando que igual como Conrad describía sus viajes hacia esos países tan lejanos, yo iba en mi carro, mi Land Cruiser, pasaba también muy bonito sobre los cúspides de los Andes, yendo de aquí de Bogotá a Los Llanos. Yo me sentía igual como Conrad en sus viajes, yo yendo en mi carro a Los Llanos. Por eso me gustó. Ok. Y de pronto Lord Jim. Lord Jim es otro caso que me impresionó. ¿Lo has leído? Lo empecé, pero es que el inglés de Conrad es muy críptico, no sé, me parece que llegar al nivel de entendimiento pictoresco de Conrad es difícil, porque las palabras que él maneja son de un inglés antiguo. Pues no creo, pero en todo caso yo traté, porque había comprado aquí en Bogotá
libro lo eché en español y no lo pude leer. Empecé a leerlo varias veces, pero no pude, porque el español no me entró hasta que compré la versión original en inglés y lo leí sin problema. Y me impactó muchísimo ese libro, porque pues, tiene voy a resumir un poco la trama. Un hombre joven que va a una institución de enseñanza marítima en Inglaterra, donde lo enseñan a ser tercer marinero, segundo marinero, primer hasta capitán, pero él empieza como un muchacho de 20 años en su primer viaje en un barco que va creo que por el canal de Suez y el mar rojo y el capitán, que es un señor de edad, muy mal educado, grosero, borracho todo el tiempo. Y él está como de segundo a bordo. Y lo que hicieron en ese primer viaje era llevar 800 peregrinos a Saudi Arabia. ¿Qué son peregrinos? Peregrinos islamitas que van a Meca. Tú sabes que todos los islamitas, su sueño de vida es ir una vez en su vida, ir a Meca. Entonces él llevó de alguna parte, no me acuerdo dónde exactamente, pero para llevarlo al puerto cercano a Meca, donde los tenía que llevar. Y resulta que en ese viaje hay un accidente. El barco no sé si se hunde. Sí, se hunde. No sé por qué razón, por una tempestad. Creo que no era una tempestad, pero en todo caso se hunde y los 800 peregrinos están abajo en el barco. Y el barco empieza a hundirse muy rápidamente. Y el capitán dice al muchacho, Jim, venga, salimos rápidamente aquí porque nos vamos a morir. Ellos dos se escapan en un barquito de emergencia y lograron salir y dejan atrás el barco grande con 800 peregrinos y se hunde. Ese es el inicio de la novela. Entonces Jim se siente muy culpable. Claro, pero el capitán dice no te importa porque salimos aquí vivos. Ahí se divide su trayectoria de vida. El capitán se queda allá en un puerto y Jim se va a un puerto más hacia Asia y ahí se entera que el barco no se había hundido. Había otro barco, no sé si era un barco francés que rescata los peregrinos. Y eso salió en la prensa, y había prensa internacional. Y en Inglaterra llegó este asunto
a un juicio penal, donde acusan al capitán y también a Lord Jim como culpables de ese acto tan irresponsable y como culpables de casi matar a 800 personas. Bueno, el capitán desaparece y el libro sigue con la vida de Lord Jim, de Jim. Entonces Jim va en un puerto costero al sur de Saudi Arabia, creo, y de ahí al sur de lo que ahora es Pakistán. Y él empieza a trabajar como contador y como hombre que sabe de negocios y marítimos internacionales y se vuelve como experto en eso. Pero en algún momento, cuando está allá en el sur de Pakistán, llega también la noticia sobre ese acontecimiento con el barco de los 800 peregrinos. Entonces él sale y va más hacia otro puerto en la India y así sigue de puerto a puerto, perseguido por las noticias de un joven inglés que ha sido involucrado en ese drama tan increíble y tan terrible. Hasta que llega en un pueblito, creo que en Malasia, donde se entera también, ya no en una ciudad importante marítima costera, sino adentro, en una tribu, no digo medio salvaje, pero una tribu independiente que ya no tiene nada que ver con la vida moderna internacional, sino una etnia allá adentro. Y empieza a trabajar y se enamora de la hija del líder, del líder del pueblo, hasta que también llega ya la noticia. Y eso, que me acuerdo, termina en una pelea a muerte entre él y el viejo. Es una persona que se escapa constantemente de... Sí. Y va cada vez más adentro de la vida moderna inglesa, que lo está persiguiendo con su justicia y con su racionalidad y con su justicia. Ese es el cuento de Lord Jim. Me acuerdo de una película que me vi con mi tío Charlie, de una pareja, un joven y una joven que están manejando por una carretera y de pronto atropellan a alguien y la reacción de ambos es decir, larguémonos de acá y dejemos a la persona muerta ahí en el camino. Sí. Y entonces, a medida que avanza la película, avanza, ¿quieres sentar? No, pero espérate que estamos grabando y ahorita te sientas. Sí, es la misma idea. No, pero esto es diferente porque en este caso la pareja, pues más que todo el que iba manejando, que era el joven, no tiene derecho a escapar de pueblito en pueblito,
sino que después de haber atropellado a una persona, él se va hundiendo cada vez más en su conciencia y en su crimen de haber sido culpable de haber matado a la persona. Entonces él se va hundiendo cada vez más en la culpa y se va hundiendo cada vez más en su encierro sin sacar el secreto que tiene. Y al final, puro al final, cuando él ya es viejito, aparece la madre de la persona atropellada y él había preparado todo un cuento para pedir disculpas, y resulta que la madre del atropellado era una persona muy resentida y nunca lo perdonó. Sí, Jim no sé si de verdad se sentía culpable, no estoy seguro ahora, pensando bien. Se escapa cada vez que llega el brazo de la justicia inglesa, británica, se va más hacia allá, un mundo menos ordenado, menos moderno, más salvaje, hasta que llega a ese pueblito, esa velera donde se agarra con el líder de la etnia. Y ahí creo que muere. Pero eso, todos los libros de Conrad son fantásticos en su descripción de los viajes, las tempestades, los barcos. Me parece que tus hermanos, no todos, pero algunos de tus hermanos tuvieron ese mismo impulso de salir a viajar por el planeta y encontrar un hogar en otro lugar del planeta, ¿no? Solo tres de ustedes se volvieron viajeros y solo 2 sobrevivieron a las enfermedades tropicales, al dengue, al chikungunya, al Zika. ¿Cómo así? Nadie. Solo Ad y tú lograron sobrevivir la fiebre amarilla, y Nico, Nico murió recientemente, pero él viajó a África y se devolvió porque era una gallina. Pero no murió por haber ido a África. No. Sí fue en África. Sí, pero acá en Colombia uno es una gallina y no se atreve a viajar porque se queda pasmado frente a la realidad gigante y abstracta del mundo exterior. Bueno, entonces ya listo, Conrad, con eso. Sí. ¿Qué otro? Bueno, ¿seguimos prohibido hablar del alma o...? No, nunca es prohibido. Pero esto es Conrad y cerramos por ahora el capítulo de Conrad. ¿Tú por qué te quedaste en Colombia? ¿Tú por qué no hiciste como Lord Jim y empezaste a saltar de país en país? Pues fui a la Chapa. Sí, pero pues la chapa, o sea, ¿para qué volver siempre a la chapa si al final ya es aburridor? Es aburridor, siempre hay enfermedades, hay gripa. En cualquier momento del año no le da gripa en los llanos. Entonces, ¿qué es lo chévere de Colombia? Apaga eso. No, pero tienes que contar. Otro video.